Ya no lloren mi despedida, les pido. Bien amigos, seguimos transitando la mañana, disfrutando de esta hermosa mañana aquí en la 98.5 de la Radio de los Trabajadores. Y como todos los viernes, le damos la bienvenida a nuestro querido Julián Mazzoni, que nos acompaña. Y ¿viste la promo que me mandé hoy? Hoy tenía ganas de promover lo que íbamos a hacer y metí columna de los viernes de Julián Mazzoni, política nacional e internacional. Ya lo vendí para el mundo. No y sus alrededores, vámonos. Y sus alrededores, para no ser menos. Seguro. A mí me acuerdo cuando el querido Abel García, un crack, laburé con él en el 90, porque era un niño yo y él era un crack, y decía un día, dice, mañana voy a hacer una buena venta, dice, de un flete aéreo, si Dios quiere, y la Virgen inclusive, porque estaba jugado a que esa comisión lo salvaba. Bueno. Por eso digo, esos alrededores. Siempre es bueno incluir, hay que ser inclusivos, está bueno. Bueno. Bienvenido, Julián. Bien, un gusto estar aquí. En primer lugar, permítame una actitud un poco sectaria, pero creo que vale la pena. Dele para adelante. El año 1921 es considerado el año de fundación de varios partidos comunistas, empezando por el italiano, el español, el portugués, el checoslovaco y el chino. Casi nada de peso político. Hoy los compañeros difundían un video de la conmemoración del centenario del Partido Comunista Portugués, con el cual nosotros tenemos especiales vínculos y que estaba fundamentado en una profunda amistad entre Álvaro Cuñal y Rodney Arizmendi que se ha ido construyendo. Y yo creo que si uno mira la historia de los partidos comunistas de Europa, el más cercano, digamos, en concepción de cómo hacer las cosas y todo eso al nuestro, es el portugués. Después, bueno, el Partido Comunista Italiano, que lo fundió Gramsci, Togliatti, por allá por el año 21, fue un gran partido comunista. Ahora está bastante compleja la situación ahí, pero llegó a tener la tercera parte del electorado de Italia, como el Partido Comunista Francés y otros grandes partidos comunistas de Occidente. Y bueno, y después está el Partido Comunista Chino, que cumple también 100 años. Fíjense que el Partido Comunista Uruguayo se considera anterior a todos estos partidos. En algunas historias del movimiento comunista internacional, el Partido Comunista Uruguayo lo ponen también como fundado en el 21, porque en ese año fue que la Internacional Comunista lo aceptó. Pero nosotros consideramos que en el 20, porque el 21 de septiembre de 1920 fue que se resolvió solicitar el ingreso. Así que es un partido antiguo, y que bueno, que todavía tiene una presencia importante. Así que me parece que un saludo, no sé, vos decís que el mundo y sus alrededores, bueno, vamos a saludar a los camaradas italianos, portugueses, checoslovacos, bueno, checos y eslovacos ahora, lamentablemente, italianos, y los chinos, que bueno, en este momento es el partido comunista más influyente del mundo, el Partido Comunista Chino, dirige un país que está apuntando a ser la primera potencia económica, lenta pero seguramente, y está jugando un papel fundamental digamos, en el contexto internacional, y particularmente en América Latina. Estos problemas que siempre conversamos sobre la realidad política latinoamericana. Y en ese contexto, yo creo que hay 2 o 3 temas que tenemos que señalar en el día de hoy. El primero es un saludo a la lucha del pueblo paraguayo. Lleva 5 o 6 días de corrido de manifestaciones, compleja situación. El pueblo paraguayo se aburrió de la corrupción, de la mentira, del gobierno de Mario Abdo Benítez, y salió a la calle a pedir la renuncia. Y hay un juego político muy complejo entre Horacio Cartes, es expresidente de Paraguay, también integrante del Partido Colorado, que están buscando una salida política donde el cartismo de alguna manera retome el control de la situación. Pero por otro lado está el Partido Liberal Radical Auténtico, que es un partido históricamente opuesto al stroessnerismo, digamos. Hay que recordar que Stroessner, con el Partido Colorado, dirigió desde el año 1954 hasta el 89 la realidad política de Paraguay, con un nivel de represión y de persecución a
a todo lo que fuera democrático y particularmente a la izquierda y a los partidos, y al Partido Comunista Paraguayo, que fue terrible. Casi imposible generar un brote, ¿no? Es muy difícil, pero finalmente se formó el famoso Frente Guazú, que terminó con la experiencia del gobierno de Lugo, que bueno, finalmente de alguna manera fracasó, pero fue una alborada democrática que hoy el Frente Guazú está planteando, porque el problema es que cuando se produce una movilización popular de esa magnitud y no tenés organizaciones políticas que lo puedan interpretar, es muy difícil tener una salida desde el punto de vista de la institucionalidad política, o prácticamente imposible. Pero el Frente Guazú está conversando con el Partido Liberal Radical Auténtico y propone una salida de 5 puntos. Primero, porque el asunto reventó por la situación de corrupción y por la pésima atención de la pandemia, ¿no? Entonces, claro, lo primero es insumos médicos gratis para todos. Eso es, y por supuesto conseguir los insumos médicos, sí, porque, claro, porque hasta ahora han llegado 5.000 vacunas nomás. Insumos médicos gratis para todo el pueblo, nacionalización del transporte público, porque hay un desastre desde el punto de vista de la privatización y del mal manejo del transporte, cese de los desalojos, porque hay mucha gente que está yendo a parar a la calle con la ley de alquileres que tienen, recuperación de la soberanía energética, que tiene que ver con las grandísimas represas hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, que en realidad en los acuerdos que han hecho con Brasil han sido leoninos con Paraguay, y en última instancia tolerancia cero frente a la corrupción. Estos 5 puntos son lo que plantea el Frente Guazú y están acordando con el Partido Liberal Radical Auténtico para iniciar el proceso de juicio político a Horacio Cartes y al Velázquez, el vicepresidente. Pero lo interesante es la presencia masiva del pueblo paraguayo en la calle. Ya lo vimos en Chile, y también hemos dicho que en Chile a veces ha costado encontrar el cauce político para la movilización popular. Bueno, ojalá se pueda encontrar y ojalá este esfuerzo que hacen los queridos compañeros paraguayos, para Uruguay es un querido y hermano país, ¿no? Es decir, Paraguay en primer lugar fue el lugar de asilo político de Artigas en los tiempos de Gaspar Rodríguez de Francia. Después los López generaron un proceso de desarrollo tan interesante que culmina con la guerra de la Triple Alianza, donde Uruguay, obligado por la circunstancia internacional y por los acuerdos que había hecho el general Flores con el Imperio Brasil, participa en esa infame guerra. Y finalmente Uruguay devuelve los trofeos de guerra que había obtenido en Paraguay, en esa guerra brutal. Fíjate que solamente 1/5 de los varones paraguayos sobrevivió a la guerra. Es brutal. Es brutal, sí. Esa historia, esa parte de la historia es tremenda. Es tremenda. Bueno, hermanos paraguayos, aquí estamos para expresarles nuestra solidaridad y desear que encuentren los caminos. Y después quiero hablar del lawfare de nuevo. En la sesión pasada hablamos del impresionante discurso de Cristina Fernández en la audiencia que tuvo con sus acusadores, que los destrozó realmente, y yo insistí en que si pueden, vean ese discurso y escuchen ese discurso que está circulando en las redes. Yo lo vi a través de la prensa argentina, del diario Página 12, pero seguramente que andan por ahí muchas. Pero en ese aspecto lo que quiero hablar hoy es del otro gigante latinoamericano. Hoy vamos a hablar de Lula, hoy vamos a hablar de Brasil. Exactamente. Donde se cae a pedazos y se desnuda públicamente el objetivo de la operación Lavallato encabezada por el juez Moro, que fue anulada de manera total por un juez de la Corte Federal, Edison Fachin se llama. Pero fíjate que fue absolutamente anulado el proceso y sin embargo Lula estuvo 580 días en prisión en Curitiba cuando no hubiera sido, no es legal el proceso y donde cada vez más queda claro que fue una operación política con apoyo de la CIA y organizada de los Estados Unidos, con un fiscal norteamericano trabajando directamente con el juez Moro
y el fiscal Dalagol, creo que se llama el encargado de la acusación, que además todo el mundo sabe que el fiscal y el juez no pueden tener un acuerdo previo hasta que no llegue el momento. Y esto lo armaron entre los dos. Y menos dar directivas, ¿no? Claro, sí, esto lo armaron entre el juez y el fiscal. Bueno, ¿qué pasa? El daño ya está hecho, ¿no? Primero porque Lula estuvo preso, pero como dijo él, lo que él sufrió al lado de lo que están sufriendo los brasileños no importa tanto porque él estuvo dispuesto a sufrir esa presión como experiencia, digamos, de resistencia política y para denunciar públicamente, y porque estaba convencido que tarde o temprano se iba a conocer su inocencia. Lo que se abre ahora es una perspectiva para el año 2022 de que Lula pueda volver a ser candidato a presidente, aunque todavía quedan instancias judiciales que pueden seguir conspirando contra esa posibilidad, y para que Brasil salga de la situación, porque ya la prensa internacional de los países imperialistas inclusive está acusando a Brasil de ser un peligro para todo el mundo, porque está de alguna manera tan descontrolada la situación de la pandemia en Brasil, que está haciendo caldo de cultivo para cualquier están apareciendo nueva cepa que nuevas se produzca. cepas y demás. Entonces, también, es decir, siempre empezamos, Mario, hablando del contexto internacional. En el contexto internacional nosotros vemos señales positivas, pero también vemos situaciones de una complejidad importante, y vemos que la pandemia está generando contradicciones importantísimas, está demostrando la imposibilidad del neoliberalismo de resolver la situación, y bueno, esperemos que los pueblos puedan avanzar. No vamos a insistir hoy, pero en abril vamos a tener la segunda vuelta electoral en Ecuador. Ya hablamos extensamente en una de las columnas sobre la historia y la situación actual de Ecuador, así que vamos a estar... Y todo ese seguimiento de los acuerdos que se pueden llegar a dar para tratar de que el correísmo, por decirlo de alguna manera, no logre la mayoría, ¿no? Esas porque conspiraciones de las cuales estamos hablando. Hay de la presencia del fiscal general de Colombia tratando de asociar la candidatura de Arauz con financiación ilegal venida de Colombia desde el Ejército de Liberación Nacional y del narcotráfico, que ya ha sido denunciada como una operación mediática y política para que la justicia pueda encontrar los mecanismos para tirar abajo los avances del pueblo ecuatoriano. Creo que no están en condiciones, porque en la primera vuelta Arauz marcó una presencia muy grande y hoy está trabajando a ritmo de nuevo de futuro presidente, digamos. Pero ¿cuántos jueces latinoamericanos trabajando en tratar de modificar la política, ¿no? De modificar las cuestiones políticas partidarias encima? El fruto, que no cae lejos del árbol, el fruto fue el que dijo allá en Atlanta que ese era el mecanismo, porque a estos comunistas no se le puede ganar las elecciones. Claro. Eso lo dijo Lacalle padre, Luis en este caso el árbol de Herrera, hace mucho tiempo. Trascendió porque habían invitado erróneamente al presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, y el hombre difundió el contenido de esa reunión. Entonces, esa es la estrategia imperialista para el continente, y a eso nos tenemos que enfrentar. Agreguemos esa imposibilidad del neoliberalismo de enfrentar la crisis con el informe de CEPAL, donde señala que Uruguay es el último de los 16 países considerados en América Latina en apoyar a la gente para que pueda hacer frente desde el punto de vista socioeconómico de la pandemia. Esto, de alguna manera, es más, el presidente Lacalle parece que envió una nota solicitando que revieran eso, porque sí, eso fue noticia. Alicia Bárcena le dijo, no señor, estos son los números, claro, y no los vamos a cambiar. Pero también tuvimos la semana pasada un acontecimiento donde el secretario de Presidencia dudó de los números del INE. Cuando puso, claro, en duda si la pobreza era tal o no, cuando
O sea, como que si el resultado no me gusta, me quejo de quien lo apunta. Bueno. A ver, vamos jugando a la conga. Yo tengo más puntos, el que anota me está, ¿no? Me está haciendo llegar al reenganche. ¿Cómo es Bueno, esto? seguro. Bueno, es decir, es un debate sobre la cifra que está permanente. Inclusive hay otro debate sobre cifras en estos días, porque uno ve las estadísticas internacionales de delincuencia en diferentes países, con diferentes enfoques de enfrentamiento a la delincuencia. En todos los casos ha bajado porcentajes muy altos por la propia pandemia. Eso lo explica cualquier criminalista en todo el mundo, y resulta que acá parece que no, que se debe a los éxitos en política. Pero vamos a no entrar en eso, porque si no se nos va por la tangente el otro tema que yo quería Ni hablar. El viernes pasado pude mantener el hilo conductor diciéndote otro me tema, quedan dos, tema 3. me quedan dos temas. Por eso, vamos al segundo tema entonces. No, que esto ya es como el quinto para mí. No, porque tenía anotado varias cosas. Mira, me queda ACE, Bien. que va a llevar tiempo. Dele para Y adelante. por supuesto que quiero cerrar con la actividad del 8 de marzo, porque a mí Ujú. me impresionó realmente lo que salió acá en Minas y lo que salió en todo el país, pero yo quiero hablar un poco de lo de Minas. Bueno, lo de ACE es gigantesco, ¿no? El desastre político y ético que significa el trascendido de, no es un reportaje, de la conversación que tuvo el coronel Enrique Montaño creo que es, Sí, Montaño Montaño, sí. debe ser, el coronel Enrique Montaño con un ex militante de Cabildo Abierto que se llama Pupo, Ujú. que él dice que grabó la conversación y después la puso en las redes, que él no tiene nada que ver. Algo debe tener que ver, porque fíjate que si vos te encontrás con un ex militante de tu partido y se pone a hablar contigo y te graba sin avisarte y después difunde todo, pero lo interesante es, más allá de la situación de quién es el que manejó las cosas de manera poco leal, es lo que se dijo en esa conversación, lo publicó Búsqueda, no es un lío que arme alguna prensa de izquierda. Es gigantesco el desastre, ¿no? Porque sobre todo la mentalidad con que el coronel retirado trabaja. Yo creo que es una mentalidad no política, sino militar. Porque el hombre dice, bueno, a mí me dieron este espacio, yo lo tengo que ocupar. Y armó una estructura. Miró, dice, no, había 4 nomás en todo este edificio y yo tengo 135 ahora. Ahora, ¿cómo entraron esos 135? ¿Cómo se manejó todo eso? Bueno, eso hay que saberlo. Claro. La comunicación de la bancada de diputados y senadores del Frente Amplio me parece fundamental, porque más allá de que se le pidió la renuncia al hombre, a pesar de que el partido Cabildo Abierto dijo que era un hombre macanudo y que le tenían mucha confianza, pero le pidieron la renuncia, no por lo que hizo, sino porque dijo lo que había hecho, aparentemente, como ha pasado con otras veces con Cabildo Abierto. Bueno, pero ¿no? también habría que hacer una Usted no diga lo que piensa, haga nomás, haga callado. Entonces, También deberíamos tener una revisación de cuántos pedidos de renuncia han habido en este año, ¿no? Porque hace un año nada más. Bueno, es decir, Eso agreguemos a esto... Eso capaz te lo dejo de deberes. Sí, bueno, no, es una lista grande, pero está el otro escándalo que estalló en estos días, que es la exoneración de impuestos al director de la Oficina de Planeamiento de Presupuestos por parte de la ministra de Economía, que para ellos no tenía ningún problema, salvo cuando la prensa lo sacó, ahí sí inmediatamente renunciar. Me hace acordar a Carlito. Milanesa con puré y más no sé cuántas cosas más. Y las engrampadoras, las escaleras. ¿Eso es desidia y poco apego? Me hace acordar a Carlos Barceló cuando dijo, si el chasquido es fuerte en la mano, sí. Ahí van por atrás. Fíjate que además agreguemos, viste que me estás haciendo salir del tema. Te saco de ACE, viste, volvemos agreguemos, no, pero digo, agreguemos todo el asunto de la ANI y de la investigación científica, que ahora el chasquido, como vos decís, hizo que pusieran algunos pesos más, pero es apenas el 12% lo que agregan de lo que habían sacado. Así que todavía les queda no han llegado, un 88% para entonces seguir. Yo escuché ayer en el informativo que había un complemento. Vos decís, suma. Sí. No, el complemento es el 12% de lo que se retiró. Claro, o sea que te queda 88% para llegar a donde estaba. Falta complementar más entonces.
un poquito. Bien. Y lo anuncian como gran cosa. En términos matemáticos, sabe que no me gusta meterme en esta columna porque usted sí sabe de matemáticas, pero en términos matemáticos el 12% no es complemento, sino es apenas un... Bueno, para que no patalen cubrir. tanto. De cualquier manera, se espera una reunión virtual de los científicos del país, de los que están investigando y todo lo demás, para la cual ya se anotaron 700. 700 científicos van a participar de esa reunión virtual. Entonces, vamos a ver qué sale de ahí. Y yo salto para otra cosa, porque quisiera decir que nosotros hacemos autocrítica, los Frente Amplistas, y siempre decimos, no generamos cambio cultural. Bueno, esto es cambio cultural. Claro. Que los investigadores se organicen y defiendan el presupuesto, esto es cambio cultural. Y esto no es directamente del Frente Amplio, es una sociedad que avanza en su conjunto y que genera las condiciones para que se defiendan la conquista. Y eso le saco el sombrero, y acá atrás no está el Frente Amplio, están simplemente lo que se hizo desde el punto de vista de la estructura de la sociedad y de los avances. El verdadero empuje social que hablábamos que a veces hace falta para que los partidos políticos puedan transformar la realidad. Sucedió a pesar del Frente Amplio. Esta es la autocrítica que tenemos. Esta es la autocrítica que tenemos que hacer. Por supuesto que mucho más a pesar de los partidos tradicionales, que si estuviera todo chato están encantados. El Frente Amplio estimuló históricamente estas cosas, y cuando fue gobierno a veces no fue lo suficientemente consecuente con estas cosas. Tendría que haber tenido mucho más oreja para los movimientos sociales, para las organizaciones culturales y demás. Esto es autocrítica. Es más, lo dijo el otro día Óscar Andrade en una charla que tuvimos, que me invitó la Comisión Pro Referéndum de No a la LUC, que lo hicimos de acá, desde el estudio, participaba como comunicador yo, y dijo, el presupuesto de educación fue un anhelo del Frente Amplio llegar al 6% y no llegamos al 5x2 y nos costó caro. Cuando termine este periodo va a andar en el 3 con algo. Entonces, ese anhelo se va a ver todavía mucho más... Va a haber que duplicar el presupuesto en el próximo gobierno, que seguramente va a ser de los nuestros. Pero en ese cambio cultural yo quiero hablar del 8 de marzo. Porque a veces decimos, señores, no hicimos... ¿Qué cambio cultural? ¿Cómo no? ¿Cómo? Yo fui con un poco de temor, porque lo miraba medio de lejito la cosa, porque uno no tiene que meterse en una organización que viene tan desde abajo, y porque a veces uno no sabe si va a molestar o no. Parece que no molesté, iba medio retirado del centro pero me gustó mucho, y me gustó mucho porque lo que había era gente muy joven, muy convencida de lo que estaba haciendo, y que esto es democracia, esto es profundización de la democracia, y esto es justamente el cambio cultural. El cambio cultural no implica que todos los uruguayos sean frente amplistas. Ese no es el cambio cultural que pretendemos. El cambio cultural implica que la gente se informe y que participe y decida. Y este 8 de marzo es eso, aquí en La Valleja, en Montevideo y en todo el interior. Dice que hicieron 100 actividades simultáneas en todo el país. Entonces, me parece eso. Y yo quiero saludar la presencia de las 7 compañeras frente amplistas que estuvieron en la Junta, en la sesión extraordinaria que se hizo el 8 de marzo, y particularmente la intervención que hizo la compañera Tamara Andrade, que todo el mundo sabe que ocupa la banca 1001 que yo ocupaba en el periodo anterior. Creo que, insisto, porque a veces lo conversamos, esto demuestra el acierto de la decisión tomada por nosotros, en el sentido de que yo debía dejar espacio para que otros compañeros participaran. Ya está funcionando el ámbito de coordinación de la 1001 con los otros 3 suplentes, con el compañero Miguel Sanz, con el compañero Barceló y la compañera Isabel. Entonces, con ese grupo me parece que tenemos mucho para hacer. Ojalá se logre hacer. Yo no logré tener un grupo así, problemas míos y también probablemente problemas de los compañeros. Ahora lo vamos a tener, por lo que he visto, porque los compañeros ya se están empezando a reunir. Y bueno, la bancada del frente está más débil, pero marcó
más débil, digamos, porque tiene cantidad. menos compañeros, eran 11, ahora son 7, pero estuvo con una presencia muy fuerte en esa actividad. Y solamente el Frente Amplio puede interpretar el movimiento feminista. Porque hoy estuve leyendo las intervenciones de edilas del Partido Nacional que de alguna manera van en contra de lo que esta movilización popular fue. Dice, no, no estamos contra los hombres. Nadie del feminismo está contra los hombres, pero parece que sí, le quieren achacar eso, y le oponen al el feminismo al humanismo. En realidad no es una oposición correcta. Lo correcto es que para ser profundamente humanista hay que ser también feminista. Y esa es la historia. Y el feminismo cada vez más se expresa como una corriente revolucionaria, como surgió de esa manera. Y entonces me parece que, volviendo al tema del cambio cultural, el pueblo uruguayo sí ha empezado a asimilar el cambio cultural de una manera que tal vez a nosotros, los Frente Amplistas, no nos resulte del todo cómoda, pero nos vamos a tener que sentir cómodos, pensando que la gente nos está exigiendo que hagamos lo que tenemos que hacer. Y eso creo que es el verdadero cambio cultural. Muchos de esa gente que está participando con mucho entusiasmo votará cualquier cosa, pero nadie puede dejar de lado y poner oreja para lo que dicen el movimiento popular y la gente en la calle. Y yo creo que si el Frente Amplio no asume esa realidad, no va a poder transformar más el país, porque las transformaciones que hicimos estos 15 años fueron buenas, pero faltó mucho, porque si hubiéramos seguido profundizando no perdíamos la elección. Acá convencieron a la gente que el cambio era bueno. En realidad fue un retroceso gigantesco del pueblo uruguayo, y lo estamos viendo, y esto tiene que ver con la recolección de firmas, que sigue avanzando en el departamento de La Valleja. Nosotros, para llegar a la cuarta parte del padrón del departamento, tenemos que llegar a 12.500 firmas. La Comisión Departamental del Referendo informa que llevamos las 4.000. Por lo tanto, nos venimos arrimando y vamos a tener que hacer un esfuerzo. Capaz que La Valleja, como siempre, anda un poquito más abajo que otros departamentos que nos sacan las castañas del fuego, pero el esfuerzo la gente de La Valleja lo tiene que hacer, porque si no, estamos de contrapeso. Tenemos que tratar de llegar al 12,5, a 12.500 votos, al 25% del padrón electoral, y en esto hay que seguirse esforzando. Y esto también tiene que ver con el cambio cultural. Yo siempre te digo, he visto mucha gente recogiendo firmas, medio por la DEL, que bueno, el problema es cómo la juntamos después, pero que está convencida de que hay que poner a discutir la ley de urgente consideración y hay que lograr que se derogue, y son militantes nuevos, gente que tuvo la experiencia de vivir en determinadas condiciones en un país durante 15 años y hoy se las quieren cambiar y las va a defender. Más allá de qué partido sea, las va a defender porque participa culturalmente de un proceso de profundización de la democracia y de avance en democracia hacia grandes conquistas populares. Otra vez el movimiento social empuja y después los partidos políticos tendrán que adecuar sus políticas a lo que la sociedad Cuando analizamos los 50 impone, años, ¿no? del Frente Amplio, dijimos que antes de la unidad política se generó la unidad popular y particularmente la unidad sindical a través de la Convención Nacional de Trabajadores, antes con el Congreso del Pueblo. Así que estos procesos no son raros para nosotros y no sé si todos, pero algunos somos como pescado en el pez en el agua. Pues, si fuera pescado estaría fuera. Ya estarías pez afuera. En el agua en este proceso. Está bueno el término correcto, ¿no? Sí. Porque, y más en ese caso de peso pescado. Vos sabés que a mí me queda con respecto al 8M, me queda solamente una cosita, que cuando hacen referencia al feminismo, quienes están se oponen o generan discrepancias, hablan de ideología de género. Entonces ahí se desmarca de toda cuestión feminista y lo meten como una cuestión política y partidaria y lo llevan como ideología, como algo malo, cuando la derecha pareciera que estuviera ausente de ideología. Seguro. Solo la ideología viene por el lado de la izquierda, de los feministas, de vaya a saber qué otra cosa. Entonces ahí anteponen ideología y entonces ideología disparan por ese lado. ¿No te da esa sensación cuando defienden
cuestiones que no tienen que ver con este movimiento lo tratan de impulsar como algo político y negativo a la vez? Bueno, yo primero voy a decir una cosa como marxista que soy, es la ideología la generan las clases sociales, Claro. no la generan los géneros. Claro. ¿Ah? Entonces, hay dos clases sociales antagónicas en la sociedad actual, la clase obrera y los trabajadores y los capitalistas. Esas son las dos grandes generadoras de ideología. Obviamente hay otras capas que teñirán, pero la ideología es la visión que esas clases tienen, una para transformar la sociedad y otra para conservarla. Entonces, cuando dicen que hay ideología de género, yo no comparto. Claro. No hay ideología de género, hay ideología revolucionaria, proletaria y ideología capitalista. Y en ese contexto es que hay que ubicar el resto de las expresiones culturales, sociales, políticas. En el caso del feminismo, como insistía al principio, ha surgido en el contexto de las luchas revolucionarias, porque está bien, hoy el 8 de marzo algunos dicen que ese día no van a llevarle el desayuno a la cama a la señora, el resto no, o que le va a regalar una flor. Bueno, fenómeno, feliz día de la mujer, dicen algunos. No, para nosotros este día es un día de lucha, porque surgió como un día de lucha del encuentro de mujeres socialistas, o sea, de las mujeres revolucionarias del mundo, las burguesas, las que expresan las concepciones de las clases dominantes, no generaron. Ahora lo que pasa es que mercantilizan tanto las cosas que hasta parece que, es decir, no sé, yo qué sé, te venden una camiseta con la foto del Che Guevara como si fuera, yo qué sé, la misma que la de, no sé, la de Fernando Molina, no sé. Sí, de cualquier deportista. Entonces, o ojo cantante. con los procesos de aculturación de las cosas, ¿está? Sí. El feminismo lo quieren transformar en eso, en regalarle una flor a las mujeres ese día. Y nosotros tenemos, como revolucionarios que somos, lograr que el feminismo sea una militancia permanente, obviamente, que la encabezan las mujeres, ahí no tenemos, pero tenemos que acompañar y tenemos que decirle a la sociedad que si el feminismo avanza, avanzan las transformaciones. Y si avanzan las transformaciones, lo que se cae a pedazos es el capitalismo. Y esa es la verdad que hay detrás de todo esto. Entonces, sí es un problema ideológico, pero es un problema de la lucha ideológica permanente que hay entre los capitalistas y los trabajadores en el mundo, en la cual obviamente después se expresan de múltiples maneras, porque el feminismo no es uno solo, porque hay muchos feminismos, pero todos los feminismos coinciden en esa fecha, en su lucha, y se expresa en las calles. Y hay gente que cuando ve el pueblo en la calle se le paran los pelos de punta, y otros festejamos. Y eso es ideología. Eso es la ideología. Nosotros queremos transformaciones como las que están tratando de hacer los paraguayos, saliendo a la calle a pedir la renuncia de Marito, como dicen. No tiene contexto local. Marito es Abdo. Abdo en Paraguay. ¿Ah? Claro, Abdo Benítez. Que esté claro lo que expresás, no tiene duda. Me pone el amigo Toti Lorenzo, un saludo para ambos, me manda un chivo sobre una venta de tortas fritas en Andel el domingo y dice Julián clarito como siempre. Bueno, o sea que saludo, no ha generado dudas. Saludos a Toti y no bueno, ha generado dudas. Y Andel va marchando bien, ¿no? Van peleándola. Y ya aprovecho ese impas y te digo que el domingo 14, a partir de las 14 horas, va a haber una gran venta de tortas fritas ahí en la sede de Andel para subvencionar costos que no pueden cubrir cantando, tocando. No se puede ahora. Por la bueno, pandemia. Un saludo para todos los integrantes de Andel, que era una organización histórica que ahora ha sufrido algunos cambios, a mi juicio, en sentido positivo últimamente, donde muchos de los compañeros que participan en actividades populares están siempre ahí. Julián, hablamos del 8M, hablamos de ACE, hablamos de contexto internacional, como lo dijimos, y encima no sobró tiempo. Hoy fue eficiencia total. Bueno, lo que pasa es que estaba una amiga mía ahí que me estaba controlando y
que siempre me organiza mis actividades Es que de comunicación. Es una gran productora. Mirá, produjo una entrevista hoy, así que con eso tiene. Nos referimos a Carla González. Obviamente. Cada vez que uno precisa ordenar una idea. Profesionalismo en la comunicación. Claro, ordenar una idea en la comunicación es el libro de consulta que tenemos con nuestra queridísima Carla González. Julián, columna de los viernes que corona un programón que tuvimos hoy. La verdad que agradecido como siempre de la participación y te esperamos el viernes que viene, como siempre, con más contexto nacional e internacional y de sus alrededores. Ya me comprometiste mucho con esos títulos que pones. Acá la vara la vamos subiendo y después no sabemos cómo resolverlo. Después nos metemos en un lío que no sabemos cómo estar a la altura de lo que proponemos. En realidad recibí algunas críticas. ¿Ah, sí? Sí, de gente que me aprecia mucho, pero dice, estás opinando en demasiadas cosas. Parecés Sonsol, me dijeron. Bueno, no. Lo vamos a poner, porque la radio va a empezar a relatar fútbol y capaz que Julián sería el relator. Y ahí completamos el cuadro. No, pero... ¿Te dijeron eso? ¿Que parecés Sonsol? No sé, relatarlo, pero comentarista me animo. Comentar, sí. Me parece que el medio campo está medio... Te digo una cosa, a mí me llegan a decir Sonsol y me agarra una calentura y dice, mamita querida. Con respeto. Amigo, pasó Julián Mazzoni por aquí.